Bien, se lo habíamos anticipado, ¿no? Vamos a revisar información internacional. 7 de la mañana con 36 minutos, Mariana Schmidt, que nos trae todos los detalles de la crisis que se intensifica en Ecuador, sí, para el presidente Lenín Moreno. Sí, bastante compleja la situación actual. ¿Cómo están? Muy buenos días. Flanqueado anoche por su vicepresidente, el ministro de Defensa y miembros de las Fuerzas Armadas, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pronunció un mensaje al país. A eso, pasado las 11 de la noche, hora chilena, el mandatario denunció un intento de golpe de Estado en su contra, organizado, dijo, por el expresidente y ex aliado Rafael Correa y Nicolás Maduro de Venezuela. Aseguró que ambos quieren desestabilizar su gobierno y romper el orden democrático. En medio de esta tensión, Moreno informó que trasladó la sede de su gobierno a Guayaquil en el marco del estado de excepción de 60 días que decretó para restablecer el orden. Escuchemos parte de sus declaraciones. Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. Bueno, el término de la subvención de la gasolina, que elevó su precio en hasta 123%, y otras medidas de ajuste económico han generado una gran ola de protestas que con el paso de las horas se han tornado mucho más violentas. Sin embargo, señaló que hay quienes actúan con la intención de agredir y esos son individuos externos, pagados y organizados, Mariana, ha dicho el presidente Moreno. Una pregunta y un espacio de discusión que tiene que ver con el rol indígena, que no lo habíamos visto en otras crisis de América Latina, y los indígenas, tanto en Bolivia como en Ecuador, claro, y en Ecuador también, si uno mira la historia, digamos, reciente del país, tú te das cuenta que son un cuerpo que efectivamente logran derribar gobiernos. Entonces, en este caso, a ver si tú puedes contarnos un poquito del rol que han tenido el mundo indígena, que está por sobre los estudiantes, en este caso, los sindicatos, en fin. Sí, en un comienzo quienes tomaron la batuta en estas movilizaciones fue el área de los transportistas, claramente por el alza del precio de los combustibles, que en definitiva se va a traducir en el alza de precio de todo en la vida de Ecuador. Pero desde el fin de semana, quienes tomaron ahora ese liderazgo han sido los indígenas, que corresponden al 7% de la población de Ecuador. Estamos hablando de más de 800 organizaciones indígenas y ellos mismos han decretado su propio estado de excepción, lo cual es muy, muy grave, aparte de el que decretó el presidente, y han señalado que en este estado de excepción, donde se permite la movilización por parte del gobierno de militares y de policías en todos los territorios para garantizar la seguridad, ellos han dicho, si ingresan a territorios indígenas serán detenidos, y en estos momentos más de medio centenar de uniformados está en esa condición, detenidos por los propios indígenas. Marian, aquí estamos hablando de una gran organización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que son quienes llegan hasta Quito para manifestarse en contra de las medidas que ha tomado el presidente Lenín Moreno. Se habla de cerca de 7.000 personas que llegan a la capital, que además durante los días previos habían realizado bloqueos de rutas muy importantes, han dejado algunas zonas completamente aisladas, ¿no?, o intransitables. Y finalmente ellos dicen, aquí nosotros somos los más perjudicados por las medidas que está tomando el gobierno. Medidas que, recordemos, comienzan con una serie de exigencias que hace el Fondo Monetario Internacional a Ecuador. Entre ellos, entonces, le pide terminar o al menos disminuir el déficit fiscal que se encuentra en estos momentos enfrentando el país, y eso implica terminar con subvenciones, por ejemplo, los combustibles, que existen hace más de 4 décadas, es decir, que están ya totalmente internalizadas. Por lo tanto, el impacto es muy fuerte, tanto para algunos sectores como del transporte, pero ellos dicen que ellos van a ser los principales afectados, y es por eso que están dispuestos a continuar con las movilizaciones hasta que el gobierno decida reponer esta subvención, aunque Lenín Moreno ha dicho que eso no es posible. Exacto, es parte del paquetazo. El paquetazo, a lo que tú haces referencia, tiene que ver con estas medidas anunciadas en términos de hacer recortes en el ámbito económico, que en definitiva estábamos muy concentrados en las crisis económicas de Venezuela, ¿verdad?, o de Argentina, pero aquí ha estallado, y todo tiene que ver con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se suscribió
suscribió ya en febrero, ellos ya entregaron parte de estos fondos y en definitiva hay que pagarle también al Fondo Monetario Internacional esta deuda. Y él ha dado una medida completamente que es antipopular, pero ha dado el paso al frente porque también quiere desmarcarse. Recordemos que, y aquí está la figura del expresidente Rafael Correa. Exacto. Él era el vicepresidente, le llamaron el Delfín porque heredó, ¿verdad?, ese gobierno. Sin embargo, a pesar de ser un gobierno de izquierda, el Rafael Correa fue muy cuestionado en cuanto a lo dictatorial en su forma y es por eso que él ha querido dar ese cambio. Y ese cambio por eso habla de nosotros queremos seguir con esta democracia, que es el tinte que él le ha dado a este gobierno y sobre todo con estas medidas de quitar ciertas subvenciones que las tenía el gobierno anterior. Ahora, también la economía ecuatoriana ha perdido muchísimo en términos de competitividad porque está dolarizada. Sabes que Ecuador está dolarizado, ¿no? O sea, ellos funcionan con el dólar. Entonces, no tienen, digamos, control sobre una moneda local y eso les hace perder mucha competitividad en sus exportaciones, ¿no? En segundo lugar, son exportadores de petróleo, también han perdido por ahí. Eventualmente el mercado, con la guerra comercial, en fin, les ha golpeado súper duramente, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, es lo que se discute respecto de dónde tú haces los recortes. Ayer lo hablábamos con un economista. Generalmente los recortes se hacen en áreas donde golpean primero las zonas más vulnerables del país, a los sectores más vulnerables y donde golpeas también la capacidad productiva del mismo país. O sea, si tú elevas el precio de los combustibles, se va a elevar toda la cadena y se va a detener el mercado porque finalmente la gente va a dejar de consumir eventualmente. Entonces, los recortes latinoamericanos deberían ir primero por el propio Estado, o sea, achicarse lo más que puedan. Recortes donde no haya impacto en productividad. Me contaba ayer un economista argentino que hubo el fin de semana, por ejemplo, en Argentina, porque es bien parecido. También en Argentina sufre de las exigencias del Fondo Monetario. Me decía, hubo una reunión de gobernadores en Mendoza. Tú sabes que el aeropuerto de Mendoza colapsó porque todos llegaron en su propio avión. Entonces tú te empiezas a dar cuenta lo deforme que están los estados latinoamericanos en términos de gasto y descuenta la tajada que se roban o que se va a campañas políticas. Exacto. O que se va a Odebrecht, a OAS y a todas esas cosas. Entonces, tú tienes que hacer recortes, decía ayer el economista Pablo Lacoste, que viene siempre a Mundo Plus. Me decía, tienes que hacer recortes en los sectores donde no vas primero a afectar socialmente y en segundo donde no vas a disminuir la capacidad productiva del país. Si tú afectas el transporte, afectas el combustible, afectas los bienes de uso social, evidentemente el país, claro, va a gastar menos, pero va a producir menos también. Exacto. Se han tomado medidas también internas, como por ejemplo, van a reducir no solamente un 20% los sueldos de los empleados públicos, sino también las vacaciones de 30 a 15 días. También se han tomado medidas en el ámbito público, si queremos verlo desde ese punto de vista. Pero también quería hacer énfasis en la figura de Rafael Correa. Recordemos que Rafael Correa está en Bélgica, claro, y desde ahí ha tuiteado y dicen, por favor, levántense, traten de quitar ese gobierno y llamen a elecciones ya. Y las elecciones allá son el 2021. Y su mujer es belga, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, él está estudiando allá. Bueno, en estos momentos estamos viendo las imágenes, cómo está la situación de Quito. Es un escenario previo a la huelga general programada para el día de mañana, miércoles, junto a otras organizaciones sociales y sindicatos. Así que ya vemos, el gobierno está operando desde Guayaquil, porque en Quito ya va a ser el foco de esta huelga general el día mañana. Bueno, con cientos de detenidos terminó la primera jornada de la llamada rebelión internacional contra el cambio climático. Se trata de protestas en diversos países del mundo que se extenderán por 2 semanas. En Londres, Berlín y París, la tensión con la policía fue mucho más fuerte que en otras capitales. Con estas movilizaciones piden que se declare emergencia climática y los gobiernos fijen para el 2025 frenar las emisiones de dióxido de carbono. Quienes están detrás son parte de un movimiento internacional ecologista coordinado llamado Rebelión de la Extinción, que se formó a fines del año pasado. Se organizan a través de redes sociales y ya tiene presencia en 72 países. La policía debió actuar ya que quienes protestan bloquean céntricas avenidas. La canciller alemana, Angela Merkel, defendió las medidas de protección del medio ambiente criticadas por estos manifestantes por ser poco ambiciosas, afirmando que el plan de su gobierno va a aprobar incluso mañana y va a incluir un mecanismo para fiscalizar el cumplimiento de los límites de emisiones para cada sector, que ese es el tema. En tanto, la activista sueca Greta Thunberg visitó Dakota del Sur, donde participó en las jornadas y mesas redondas organizadas por
una escuela de reserva indígena. Se reunió con una activista indígena llamada Dakota Iron Eyes, más conocida como la defensora del agua, que está en contra de los planes de las autoridades de duplicar el flujo de petróleo a través de un nuevo oleoducto que atravesará la región del norte de sur. Y lo que estamos viendo es una imagen desde Roma que ha generado muchísima polémica, y es la aparición de un muñeco simulando ser Greta Thunberg que cuelga del puente Isaac Newton. La alcaldesa de la ciudad Virginia Raggi condenó, por supuesto, este hecho. Sí, que da cuenta de la reacción, ¿no? Que ha generado en distintas partes del mundo. Hemos visto comentarios muy duros, incluso de mandatarios en contra del rol que cumple Greta Thunberg. Ahora, el primer movimiento que veíamos, Mariana, en las manifestaciones, este Extinction Rebellion, es más antiguo. Es decir, ellos han comenzado desde hace más tiempo, incluso con una especie de llamado a la desobediencia civil o a una rebelión no violenta en contra de los gobiernos para poner sobre la mesa y para evidenciar los graves efectos que está teniendo el cambio climático, la emergencia climática en el mundo. Y ellos funcionan como una organización en paralelo a lo que está haciendo Greta también con Friday for Future y todos los, las protestas que vemos los días viernes de manera muy masiva en distintas partes del planeta. Me llama mucho la atención, y desde la aparición de Greta en Nueva York, en fin, lo que ha generado ella, ¿no? Y como esa dualidad de gente que la sigue y que la valora y gente que la ataca. Incluso acá mismo, bueno, el diputado Urrutia nos tiene acostumbrados a sus frases, pero uno puede ver acá columnistas serios como Carlos Peña, bueno, otros no tan serios, que también se han referido a ella aquí en el país y en el resto del mundo. Y la verdad es que uno puede, sí, lograr interpretar que detrás hay una maquinaria política, que efectivamente es curioso que los padres utilicen a una niña Asperger con ese fin, que efectivamente ella pone el crecimiento y el medio ambiente absolutamente opuestos, que es una discusión muy taxativa. Pero independiente de eso, o sea, el llamado que ella está haciendo es súper valorable, nadie podría oponerse a eso. Me parece que a veces se entra como una crítica tan miserable en el aspecto, digamos, más político, que termina desvirtuando algo que en realidad nadie podría estar en desacuerdo. Quieranlo o no, que se haya criticado que sea una chica que sufra de Asperger, que ella lo ha respondido que es un superpoder y que incluso ella tiene otros problemas, siente que con esta movilización se ha mejorado, no lo está padeciendo y sobre todo tiene el apoyo de los padres. Ha significado también el rechazo de muchos líderes porque creen que también están los ecologistas detrás. En definitiva, de dulce y a gras lo que está viviendo Greta, y otros creen que va a eclipsar también en la COP25 y en duros términos la han tratado. Pero son ejemplos positivos, liderazgos positivos. Y cuando se está o se es líder hay que enfrentar tanto las críticas buenas como las malas. Vamos con otra información porque los inusuales fenómenos meteorológicos se están produciendo con mayor frecuencia y en lugares menos esperados. Esta vez formó este tornado en una localidad de Tailandia que generó gran pánico en los residentes que no están acostumbrados a ver este tipo de vientos arremolinados que dejaron daños materiales como levantar techos, destruir letreros, causar daños en automóviles, en las casas. Bueno, a pesar del gran susto, muchos buscaron rápidamente un lugar donde refugiarse, por lo que no hubo ninguna persona que resultara herida. Tras su formación comenzó a llover intensamente en la zona. ¿Es Bangkok? ¿No? No, era una provincia, chiquitita. Un nombre casi impronunciable, por eso no lo dije, pero es en Tailandia. Bueno, el presidente Trump aseguró que destruirá la economía de Turquía si el país hace algo que en su grandiosa e inigualable sabiduría considere extralimitado. Eso es textual, Mariana. Eso quiero decirlo completamente textual. Eso lo dijo él, lo escribió en Twitter. Con esta particular declaración, el mandatario estadounidense se encuentra a la espera de una gran ofensiva que llevará a cabo el gobierno turco contra los kurdos localizados al norte de Siria tras el retiro de las tropas norteamericanas. Trump, a través de Twitter, llamó también como ridícula guerra interminable el conflicto civil en el norte de Siria. Sin embargo, no recordó que los kurdos fueron los antiguos aliados de Estados Unidos en la guerra contra el Estado Islámico. Mientras tanto, para Turquía, las milicias kurdo-sirias son terroristas por sus vínculos con el Partido de Trabajadores de Kurdistán, la guerrilla kurda que activa
en Turquía. Sí, y esta fue una decisión que sorprendió y que además generó críticas incluso dentro del Partido Republicano, de quienes consideran, primero, que efectivamente los kurdos fueron aliados muy importantes para Estados Unidos en la guerra contra el Estado Islámico, por lo tanto llegar y abandonarlos así como si nada. Y segundo, los efectos que eso pueda tener, ¿no?, en el norte de Siria, que esto podría terminar favoreciendo nuevamente un avance de grupos terroristas o incluso reforzando ahí la alianza del gobierno sirio con el gobierno iraní. Por lo tanto, esto podría tener efectos que van mucho más allá de la frontera siria. Exacto. Ahora yo me pregunto, ¿cuándo Estados Unidos es un aliado confiable? Porque claro, en este caso, en este caso uno hace ese cálculo que la Andrea lo hace muy bien, pero si uno mira para atrás, la Andrea lo sabe, nos vamos a encontrar con unas vueltas de chaqueta, o sea, los mismos norteamericanos apoyaron la resistencia de la Unión Soviética en Afganistán y luego los abandonaron. A los talibanes. Y de ahí se dan vuelta y de ahí aparece el 11 de septiembre. O sea, lo hacen permanentemente. O sea, Estados Unidos nunca ha sido un aliado confiable. Y vamos a ver ahora algo de Estados Unidos. Vamos a seguir ese país, pero ponga atención a la imagen. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, sorprendió, mire, al llegar a un evento con heridas en su rostro. Uy. El que hablamos es un Nobel de la Paz, ¿verdad? Tiene 95 años de edad, ayudó a construir casas de interés social en Nashville un día después de haber sufrido una fuerte caída en su residencia en Georgia. Dijo que se siente bien y que asistió a la apertura del edificio de Habitat for Humanity en la ciudad de Tennessee, a pesar de las condiciones en las que se encuentra, pero llamó muchísimo la atención que a pesar de ese estado dio a conocer y se mostró y fue a construir casas, 95 años. No, y a nivel internacional él ha hecho una tremenda contribución a través de la Fundación Carter. Exacto. Que ha estado como observador internacional en una serie de montón de procesos políticos, elecciones, en fin. Es una fuente, digamos, consultada permanentemente para temas internacionales el presidente Jimmy Carter. Exacto. Bueno, y más al mediodía hablaremos más del reciente Nobel de Química que también fue otorgado a 3 científicos. Bien, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Marian, que estén muy bien. Buenos días. Buenos días.